Saludos a todos y todas, mi nombre es Santiago Cabañas y este vídeo pertenece al canal Rompiendo Lonfaros. Hoy hablaremos de los ciclos políticos de Polibio. La antigua Grecia era un mosaico de ciudades-estado, cada una con sus formas de gobierno, leyes y constituciones. Algunas de ellas, como Atenas, con modelos de sufragio y representación realmente amplios que muchos definen como democracias. Aristóteles quiso clasificar y comprender esta pluralidad. De esta manera clasificó los sistemas de gobierno en tres grupos, que adoptaban dos manifestaciones. Los gobiernos virtuosos, que eran aquellos que procuraban el bien común, los gobiernos degradados, que eran aquellos que cedían al interés de una persona o grupos de personas en perjuicio del resto de la sociedad. Así, una forma de gobierno virtuosa era la monarquía, entendida como el gobierno justo de una sola persona. Sin embargo, este sistema corría el riesgo de degenerar rápidamente hacia una tiranía, entendida como un sistema político donde una sola persona se hace con el poder violentamente y gobierna sin respetar las leyes. La siguiente forma de gobierno era la aristocracia, que Aristóteles interpretaba como el gobierno de los mejores y de mejor linaje. Lo hacían a través de un senado donde se veían representados. Sin embargo, esta variante poseía un sistema degradado y corrupto, la oligarquía, que surgía cuando estos aristócratas ignoraban el bien común y su gobierno solo servía para favorecer a los más ricos. Finalmente estaba la democracia, que para Aristóteles era el gobierno de todos según las leyes establecidas, sistema que funcionaba a través de comicios y de las asambleas de los ciudadanos. Pero este sistema también corría el riesgo de degradarse y de corromperse, y lo hacía bajo la forma de una demagogia, que era la imposición arbitraria de las decisiones de la mayoría sobre la minoría, sin ningún respeto por las leyes. Aristóteles, no podemos negarlo, sentía cierta predilección por los sistemas aristocráticos, senatoriales. Ahora bien, en principio no se posicionaba en contra de ninguna de estas formas de gobierno, siempre y cuando adoptaran su forma virtuosa. Para él era mejor una monarquía o democracia virtuosas que una oligarquía corrupta. Unos siglos después surgió la figura de Polibio, un gran historiador griego que emigró a Roma, donde fue acogido y respetado en las mejores casas patricias. Su principal preocupación consistía en explicar por qué estaba ocurriendo el ascenso de Roma en su época, en un momento en que comenzaban a dominar el Mediterráneo y la República estaba enzarzada en crueles conflictos entre patricios nobles y plebeyos. Su mayor originalidad fue adaptar las formas de gobierno que había propuesto Aristóteles a un tiempo cíclico, que comúnmente se denomina anaciclosis. Según él, los sistemas políticos en las polis seguían un patrón y un ritmo fijo que se sucedía de la siguiente manera. La ciudad-estado comenzaba gobernada por una monarquía, cuyos excesos conllevarían a que se degradara en una tiranía, lo que posteriormente provocaría una sublevación por parte de los nobles más poderosos. Entonces el ciclo político avanzaría hacia una aristocracia, o el gobierno de una élite a través de un senado, que nuevamente se volvería a corromper en una oligarquía. En ese momento, el pueblo reaccionaría contra el sistema y se sublevaría a su vez, para establecer una democracia. Finalmente, esta democracia se exageraba y derivaba en una holocracia, término que podríamos traducir como demagogia. Con la demagogia se cerraba el ciclo, pues el sistema degradado favorecía de nuevo la aparición de un líder carismático que devolvía la situación a una monarquía originaria. Polibio ejemplificaba esta teoría en la ciudad de Atenas,
en el siglo VI a.C. estaba dominada por un tirano, Pisístrato, hasta que vino una sublevación que estableció un senado aristocrático. Nuevamente el pueblo se cansó y vinieron las reformas de Solón, que trajeron la democracia ya en tiempos de Pericles. Finalmente, en el siglo de la guerra del Peloponeso, Atenas cayó en una demagogia o holocracia y finalmente se regresó a la tiranía. Con ello, Polibio había establecido un ciclo predictivo que permitía entender el pasado, pero también anticipar el futuro. Por otro lado, este autor sostenía que todas las potencias que habían sido poderosas habían terminado por caer en decadencia y degradarse cuando se erosionaban sus principios fundacionales. Pero este nunca sería el caso de Roma, porque según él conservaba su poder al combinar de una manera equilibrada las tres formas de gobierno aristotélicas. En su opinión, la realeza o monarquía la ejercía en Roma el consulado, que era la máxima magistratura y que ejercía ciertas funciones que podemos considerar de un líder o un rey. Sin embargo, en la práctica se trataba de una diarquía, pues existían dos cónsules que se vigilaban mutuamente. La aristocracia, por su parte, era representada en Roma por el Senado, que poseía amplios poderes y del cual emanaban las leyes. Finalmente, en Roma la democracia se ejercía a través de los comicios, magistraturas y asambleas de la plebe, que equilibraban la balanza del poder un poco hacia los plebeyos. Es sabido que el símbolo de Roma, spor, que llevaban las legiones, es una abreviatura de las palabras senatus et populusque romano, que podemos traducir como el Senado y el pueblo de Roma. Por tanto, los romanos entendían que su república era una forma de gobierno mixta, ni era plenamente un sistema aristocrático, ni era plenamente un sistema democrático, ni era plenamente un sistema monárquico. De esta forma, Polibio, de una forma interesada, explicaba el auge de Roma y por qué estaba destinada a conquistar el mundo. ¡Qué casualidad! La Roma en la que él vivía tenía la forma de gobierno perfecta. Varios siglos después, Maquiavelo copió esta misma teoría y la aplicó a las repúblicas y principados italianos de su época. Y volvió a hablar de los ciclos de gobierno virtuosos y degradados en un tiempo cíclico. En principio no se trataba para nada de una idea original. Ya sabemos que en aquella época no existían derechos de propiedad intelectual, pero sí que demuestra hasta qué punto estas nociones seguían vigentes más de 1000 años después. Y también prueba que el político y pensador italiano sancionaba la teoría del ciclo fatal, de la cual podemos extraer algunas conclusiones. La primera de todas ellas es que todos los gobiernos mueren por la exageración de su principio, como dijo Aristóteles. La segunda es que la descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado, como opinó Montesquieu siglos después. Y la tercera conclusión, y más interesante, es que el mayor enemigo de una democracia no es la tiranía, sino la demagogia, porque además emana de sus propias dinámicas internas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es realmente la demagogia el principal enemigo de la democracia? ¿Todos los sistemas políticos están destinados a corromperse? Pueden añadir comentarios al vídeo y dar un like si les ha gustado. Y no olviden suscribirse al canal Rompiendo el Ónfalo. Hasta la vista, onfalitos.